amigos, muy buenas noches. Soy Jennifer Cerecida y esto es Apuntes de Gestión, un programa que busca llevarle a sus hogares un balance de lo hecho por nuestras autoridades en los distintos ministerios de Estado en esta gestión, y todo esto en aras de llevar una transparencia en la gestión pública. Hoy lunes vamos a empezar la semana viendo un análisis, un balance del Ministerio de Salud. Por eso es que esta noche nos acompaña el Ministro de Salud, Oscar Ugarte. ¿Cómo está, Ministro Ugarte? Muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría empezar esta conversación con algo muy importante a lo cual tenemos que hacer referencia si es que hablamos de los logros o de los retos que se ha conseguido en este portafolio, y tenemos que hacer pues referencia a la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, cuando los distintos países que pertenecen, entre ellos nosotros, el Perú, firmó y se puso en punto muchas aristas muy importantes, entre ellos lo que iba a ser la mortalidad infantil, y tengo entendido que hay cifras importantes que se han conseguido en este sentido. Sí, efectivamente, una forma de medir la gestión, no solo una gestión ministerial, sino la gestión de gobierno, pero además las políticas que felizmente en el caso de salud se han continuado a través de varias gestiones de gobierno, es si venimos consiguiendo o no las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una primera meta que estamos comprometidos a lograr es la reducción de la desnutrición crónica infantil. Y el compromiso de Perú era reducir a la mitad o menos las cifras que se tenían de desnutrición crónica a inicios de los 90. Esto con miras al año 2015. Al 2015. En todos los casos las metas están previstas en ese periodo que van de inicio de los 90 al 2015, ¿no? De 25 años, cuánto se podía avanzar. Y en el caso de la desnutrición crónica, a inicio de los 90, el promedio era 36.7% de niños menores de 5 años eran desnutridos crónicos. Por lo tanto, la meta a la cual debemos llegar el 2015 es 18.3%. Sin embargo, de acuerdo a las cifras que vienen siendo informadas y además auditadas por la propia cooperación internacional, ya en el año 2010 hemos alcanzado la cifra de 17.6%, lo que quiere decir que con 4 años de adelanto hemos conseguido la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en desnutrición, y ahora nosotros mismos debemos ser más exigentes porque debemos alcanzar no solo la meta promedio nacional, sino reducir las brechas que hay entre regiones más pobres, regiones menos pobres, población con mayores ingresos o con menores ingresos, ¿no? Y en ese sentido tengo entendido que se han logrado identificar cuáles son las dolencias que aquejan mucho más y que incluso ha permitido reducir esa brecha. Sí, claro, porque efectivamente esto permite identificar los bolsones de pobreza donde esto es mayor, y particularmente en el caso de la desnutrición, la reducción de la pobreza, que como se demuestra también se ha reducido del 45% al 30%, es un factor fundamental que contribuye a esa reducción. Pero el segundo indicador de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es la mortalidad infantil. Siempre la mortalidad infantil ha sido un indicador de cuán buenos son o no los sistemas de salud. Y el objetivo era reducir a una tercera parte la mortalidad infantil que había a inicio de los 90. A inicio de los 90 teníamos que fallecían 57 niños por cada 1000 nacidos vivos antes de cumplir un año. Por lo tanto, al 2015 debíamos reducir a la tercera parte, es decir, a 19. Pero ya desde el año 2008, la cifra de mortalidad infantil en el Perú es 18, y el año 2010, de acuerdo a las últimas mediciones, es 17. Por lo tanto, hemos alcanzado la meta también con varios... La hemos superado, pero ahora estamos poniéndonos metas más exigentes, sobre todo para reducir la mortalidad neonatal, que es uno de los problemas más difíciles. Precisamente en ese caso, la mortalidad materna, tengo entendido, es uno de los puntos que también aqueja mucho, es una falencia que se puede detener dentro del sistema de salud. Esta cifra se ha reducido, y eso también gracias al Sistema Integral de Salud. Sí, la mortalidad materna a inicio de los 90 era 265 por 100.000 nacidos vivos. La meta era reducir a una cuarta parte del año 2015. Esto se ha ido reduciendo, y en el año 2010, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, estamos en 93 por 1000 nacidos vivos. Todavía no hemos llegado a la meta del 2015,
pero de acuerdo a la tendencia que viene reduciéndose, debemos llegar a más tardar en el 2013 a esa meta y al 2015 llegar con una meta mucho mayor. Y esto es efectivamente porque hay aseguramiento universal, hay mejoramiento de los servicios en el primer nivel. Y de eso vamos a hablar precisamente más adelante, pero tengo entendido, estos son varias aristas que comprenden una misma problemática, ¿no? Vendría a ser la mortalidad infantil, la mortalidad materna, y esto es básicamente por la nutrición. ¿Qué se ha hecho en ese sentido en el programa estratégico articulado nutricional? Bueno, esa es una de las razones por las cuales se ha venido reduciendo la desnutrición crónica, que es lo que señalaba al principio. Claro. Porque en el Perú hemos incorporado en los últimos años un mecanismo de financiamiento que es muy positivo. Es lo que se llama el presupuesto por resultados. Eso permite asegurar financiamiento y es un financiamiento intangible. Puede caer todo el presupuesto, pero eso que está asignado a, por ejemplo, reducir desnutrición crónica o mortalidad infantil o mortalidad materna es intocable. Claro. Y además, en función de las metas, se asignan los presupuestos. Y si el presupuesto estimado queda corto para alcanzar la meta, se le asigna más cantidad de dinero. Y ese es un mecanismo muy importante que ha permitido, por lo tanto, incrementar personal, incrementar recursos, medicamentos. Es un mecanismo en el cual no hay pierde, porque al final siempre se va a aplicar según el resultado. Es una ventaja porque está justamente en función de objetivos sanitarios perfectamente medibles. Y creo que ese es un buen camino que ahora se está ampliando para, por ejemplo, enfermedades transmisibles, como es el caso de la tuberculosis o VIH-Sida. Desde este año se han incorporado también, así como se ha incorporado también el control del cáncer, como un presupuesto que se asigna en función de resultados que queremos alcanzar de prevención o de acciones de tratamiento. Claro, y eso no se hubiese hecho posible si ustedes no hubiesen aplicado, y tengo entendido, ya se inició el fortalecimiento del primer nivel de atención, y eso es como un paso orientado para el ansiado descentralización en la salud. ¿Cómo se logra descentralizar los servicios de salud en nuestro país? A ver, el primer nivel de atención siempre ha sido, digamos, la cenicienta del sistema de salud. Muchas veces se ha priorizado los hospitales de alta complejidad, etcétera, lo que no está mal, pero había que priorizar el primer nivel de atención. Habida cuenta que es ahí donde se puede generar mejores condiciones de promoción de salud, es decir, hábitos saludables, por ejemplo, toda la lucha contra el hábito nocivo de fumar. Así es. Ahora tenemos una ley que es muy buena, una ley muy moderna, ya se aprobó su reglamento, que permite, por ejemplo, declarar que todos los espacios públicos son 100% libres de tabaco. Ya no es que tenga una zona destinada a los fumadores, ya no. Ya no, de acuerdo a la ley y a la reglamentación, todos los espacios públicos son 100% libres de tabaco. Claro. Y ahora corresponde aplicar la ley. Y ahí tenemos una alianza muy estrecha con las municipalidades. Yo quiero felicitar, por ejemplo, la Municipalidad de Miraflores, la Municipalidad de Jesús María y varias otras municipalidades, Pueblo Libre, que ya han aprobado ordenanzas para hacer valer la ley ahí en su jurisdicción, y están visitando y controlando que todos los bares, restaurantes, discotecas, etcétera, sean 100% libres de tabaco. Y todo esto por las consecuencias nefastas que tiene el tabaco, porque no es solo la nicotina, es todos los implementos que se utilizan en la formación, en la preparación industrial del tabaco, que incluye sustancias que son tan nocivas como la nicotina misma, y que producen no solo la adicción en el caso del tabaco, sino, como ya se conoce, cáncer de pulmón, pero también insuficiencia respiratoria, reducción del calibre de las arterias y por lo tanto problemas cardiovasculares. Y lamentablemente origina el daño no solamente a las personas que tienen este mal hábito de fumar, sino también a las personas inocentes que estamos de repente al lado y terminamos siendo fumadores pasivos. Exactamente, es por eso que es ahí en el primer nivel de atención, que es donde se puede generar promoción y estimular, digamos, buenos hábitos. Tenemos que fortalecer el trabajo, y eso es lo que se viene haciendo en este campo. Pero en el primer nivel de atención no solo tenemos que promover este tipo de hábitos, también
buena alimentación, reducir el consumo de grasas y frituras, promover el consumo de legumbres, de fruta, tomar agua fundamentalmente en vez de bebidas edulcoradas que van a inducir a un sobrepeso. Todo eso contribuye a mejores condiciones de vida y prevenir enfermedades que luego son enfermedades crónicas muy difíciles de tratar, cuando es, por ejemplo, el cáncer, claro, la diabetes u otras enfermedades que no solo perjudican obviamente a la persona, perjudican a la familia y a la sociedad. Usted lo ha dicho, es un nuevo término que se circunscribe en la medicina, ¿no? La medicina de prevención, y en ese sentido las vacunas son temas muy importantes, y me gustaría ver precisamente unos cuadros que nosotros tenemos para compartir con nuestros televidentes en relación al tema de mejorar el esquema de vacunación de Latinoamérica. Ahí vemos algunas cifras que incluso se pueden alcanzar en relación a nuestro país. Antes solamente teníamos una cierta cifra de vacunas, ahora podemos decir que tenemos 16 vacunas que protegen incluso hasta por 23 enfermedades. Esto es un logro. Esto ha puesto al Perú en una situación expectante en América Latina, porque tenemos uno de los esquemas de vacunación más completos que hay en América Latina, por el número de enfermedades que las vacunas contribuyen a impedir, y por lo tanto lo que eso significa de ganancia en capital humano, porque se reducen enfermedades. Por ejemplo, conocemos, porque esto ya es a nivel mundial un éxito de la salud pública, la viruela, que era tan mortal, claro, desde tiempos bíblicos, ya desapareció desde los años 70, y eso es por la vacuna. En el Perú no se han presentado casos de polio desde el año 91, o sea, ya tenemos 20 años sin casos de poliomielitis. Y en toda América se ha erradicado la polio, aunque en otros continentes todavía hay. El año 91 ha sido el último año que se ha presentado algún caso de sarampión. Y eso es porque estamos vacunando. Y en ese sentido, el presupuesto, ¿qué tanto rol de importancia juega? Tenemos un cuadro precisamente respecto al presupuesto del esquema de vacunas. No sé si nos puede dar mayores detalles, nos puede explicar sobre este sí, caso. Lo que nosotros mostramos es que, por ejemplo, el año 2003 se gastaban 27 millones de soles en vacunas. O sea, era la inversión en vacunas, exacto, 27 millones. El año 2010 eso subió a 480 millones. Es decir, la inversión en vacunas, que es protección a nuestros niños, a nuestras mujeres, a nuestros ancianos, etcétera, ha crecido en 1.777%. Eso es, sin duda, un éxito del sistema de salud pública, que es una ganancia acumulada, digamos, a través de las diversas gestiones ministeriales y de gobierno. Y creo que una de las virtudes para lograr resultados es mantener las políticas que son positivas y no irlas cambiando cada año, sino reafirmarlas, mejorarlas, superarlas. Y hacerlas sostenibles. Hay que seguir manteniendo, pero me imagino hay cosas, y de los cuales vamos a hablar en el siguiente bloque también, de los retos que enfrentan y las cosas que aún están por mejorar en este portafolio. Pero sin duda uno de los mayores aciertos que ha sido considerado por los especialistas en el tema es el aseguramiento universal en salud, sí, ¿no? Es considerado incluso la reforma social de nuestro país. Efectivamente, aparte de fortalecer el primer nivel de atención por todo lo que implica en promoción, prevención y atención del 80% de patologías que se presentan, el aseguramiento universal es, digamos, la otra gran estrategia, porque es el reconocimiento del derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas para acceder a servicios de salud de calidad y en forma oportuna. Pero no solo para peruanos y peruanas, ¿no? También todos los extranjeros que viven, que residen en el país, también tienen el derecho de beneficiarse de esta reforma. Por lo tanto, es para todos los que habitan en el territorio nacional. Una forma de medir cuánto hemos avanzado es cuántas personas tenían un seguro de salud en años anteriores y cuántas tienen ahora. De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas, al año 2006 el 36% de la población tenía algún tipo de seguro.
O sea, solo el 36%. Solo el 36%. O sea, el 64% no tenía ninguna forma de seguro. Y cuando se enfermaba tenía que sacar de su bolsillo, empeñarse, endeudarse, vender su carro cuando es una cosa seria, etcétera. Porque ese es el riesgo de no tener un mecanismo que les resuelva las demandas de salud. Eso que era 36% ha crecido y ahora a julio de este año vamos a dejar, digamos, esta gestión con un 70% de la población ya con un seguro de salud. Todavía nos resta un 30%, que es lo que estaba previsto, porque estaba previsto que esto se logre en los próximos años, pero ya están dados los mecanismos, están dados además las estrategias para implementarlo, porque esto debe lograrse, uno, en la medida en que mejora la economía y hay más gente con empleo, vía el empleo entran a la seguridad social, ya tienen seguro. Pero a toda la población que es pobre, que no tiene empleo, el Estado, el Tesoro Público, asume el compromiso a través del Seguro Integral de Salud. Y aquellos que son un sector informal, digamos intermedio, hay un mecanismo previsto que es el seguro semicontributivo, así es, donde una parte la pone el usuario, digamos, y la otra parte la cubre el Estado. ¿Y esto también incluye los tratamientos de enfermedades que son consideradas como de alto costo? Por ejemplo, las enfermedades crónicas, la insuficiencia renal crónica, el cáncer. Sí, mire, la ley establece que debe haber un plan esencial de aseguramiento de salud, es un plan de beneficios que ha crecido y que ahora cubre más o menos el 80% de la demanda espontánea de atención. Pero, ¿qué pasa si una población pobre, por ejemplo, se enferma de una enfermedad que está en ese 20% y que por lo general son de alto costo? Así es. Bueno, tenemos previsto un mecanismo también para ello, que es un fondo intangible de solidaridad en salud, se llama FISAL, a través del cual se financian las enfermedades de alto costo, que no son frecuentes, digamos así, pero cuando se presentan pueden ser catastróficas para la persona. Yo le pongo el caso. Claro. La señora Victoria Mendoza, que ha tenido este tumor en el rostro y que hacerle la operación, primera vez en el Perú, que había que hacer una reconstrucción facial, costaba 250.000 soles. Eso el Seguro Integral no lo cubría solo parcialmente. Entonces lo que se ha hecho es, con los recursos del Seguro Integral de Salud, porque es una señora muy pobre, de condición económica baja, que además con los recursos del Ministerio y de este fondo para enfermedades de alto costo, se ha logrado cubrir la totalidad. No más la prótesis que había que hacer para reconstruir la cara, una prótesis de un material tipo acrílico, pero muy duro para que pueda resistir, igual que el hueso, digamos así. Y además, imagínese usted, cuando se extrae y se destruye, hay que hacer un cálculo muy fino, que a través de estudios que se han hecho con las tomografías y demás, se envió a Suiza y han traído las piezas milimétricamente exactas para poder ponerle a la señora. Eso no se hubiese podido hacer si no tuviésemos un mecanismo de aseguramiento que prevé el financiamiento para enfermedades de alto costo para la población pobre, porque si no, no tendría cómo acceder a ella. Y afortunadamente incluso, ¿no?, los resultados con éxito. Ministro, vamos a hacer una pausa en el programa, vamos a regresar, estos apuntes de gestión. Hoy estamos hablando con el ministro de Salud, ya volvemos.